Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo capítulo de Tecnosimbiótica y como podrán ver, estoy muy bien acompañado por el ingeniero Eduardo Nader. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Armando. Pues encantado de estar contigo y con tu auditorio. Muy bien. Pues esto, vamos a decirlo así, es la continuación del primer capítulo que ya hicimos. Los dilemas éticos del transhumanismo se llama el que hicimos. Ya lo pueden ver en Conexionistas. Un capítulo donde exploramos estos dilemas éticos, donde conocimos quién fue Nick Bostrom o quién es Nick Bostrom, todavía vive. Y bueno, pues el impacto del transhumanismo en muchísimas pues áreas del quehacer humano, ¿no? Y salió un tema que a mí se me hizo muy interesante desde que simplemente lo nombraste, y es el tema del neuroderecho. Es decir, pues un derecho que tiene que surgir de todo esto que platicamos la vez pasada, porque pues hay nuevos campos, nuevas formas, y la verdad, pues estoy viendo aquí que ya lo organizaste muy bien, lo tienes muy bien presentado. Y pues Eduardo, vamos a empezar a deshojar esto porque pues hay mucho de qué platicar y vamos a ver si podemos acabarlo en una sola sesión o vemos qué hacemos. Entonces, pues adelante, adelante, dime qué fue lo que encontraste de todos estos temas. Bueno, primero fue sorprendente la cantidad de interés que hubo sobre el tema, porque cuando hablamos de transhumanismo, hablamos de un montón de cosas. Sí. Pero lo que llamó mucho la atención es este tipo de intervenciones en el cerebro, que son Ujú. intervenciones a través de neurotecnología. Y pues la verdad es que habían comentarios que me pusieron en las redes sociales sobre nadie habla de este tema. En fin, sí hay alguna preocupación. Entonces, pues vámonos por partes. Primero que nada, tenemos que entender que estamos viviendo una época donde los avances tecnológicos son sorprendentes, no tienen parangón. Y todos los avances tecnológicos pues siempre tienen dos lados, uno positivo donde promete beneficios, bienestar y otras cuestiones que pueden no ser tan deseables o que pueden generar efectos indeseables. Y en estos avances están las neurociencias, que es una nueva disciplina que se enfoca a la parte de la salud, de la educación, del trabajo y de la seguridad. Pero todas estas neurociencias en las que se está trabajando, pues también desarrollan desafíos éticos, sociales y jurídicos, porque no solamente se trata de cuestiones éticas, sino también cómo influirá en la normatividad y en la generación de leyes. Se prevé que algunas de estas tecnologías pues puedan comprometer la dignidad humana, la autonomía individual o incluso los derechos fundamentales. Y de ahí la preocupación legítima del auditorio. ¿Qué origina entonces las neurociencias? Pues toda esta discusión, primero filosófica y después biológica, acerca de si la mente es materia o es espíritu. Desde siempre se ha creído que las personas tenemos una dualidad. Por un lado somos seres biológicos, materiales, pero por otro lado tenemos una espiritualidad o un raciocinio o una inteligencia. Muchos de ellos lo han tratado de localizar. El mismo Descartes decía que en la glándula pineal era donde vivía el alma. El alma, el espíritu, la mente son formas distintas de llamar a la racionalidad o aquello que nos hace diferentes del resto de los seres de la creación. Y bueno, pues estos estudios, los neurocientíficos, creen que no se trata propiamente de algo inmaterial o espiritual, sino que es algo material. De ahí que están conectando dispositivos al cerebro para obtener datos que les puedan verificar o dar evidencia de que efectivamente se trata de una cuestión material. Así que hay interfaces cerebro-máquina que recolectan grandes cantidades de información y luego se aplican algoritmos para determinar si estas informaciones de alguna manera influyen en la forma en la que nos comportamos o en la manera en la que aprendemos y conocemos. Hay proyectos gigantescos como el Brain Activity Map, que es un proyecto que lo podríamos comparar con el proyecto del genoma humano. En este proyecto se pretende hacer un mapa completo de todas las áreas del cerebro y la relación que tienen, como te digo, con el comportamiento y también con la forma en la que aprendemos.
Hay investigaciones en neurociencia que involucran a seres humanos y eso debe de ser legislado y también regulado. Y pues todo esto en aras de hacer un desarrollo y un uso comercial de estas neurotecnologías con fines médicos, educativos, laborales, recreativos y de seguridad. Y de ahí pues la importancia de hablar de eso. ¿Cuáles son los riesgos que puede pues que podemos tener las personas en contra de estas tecnologías? Pues que se nos manipule mentalmente, de siempre se ha hablado de esta posibilidad de crear accesos indebidos a nuestros pensamientos o hacer un uso no autorizado de la información que se recolecte de nuestra actividad cerebral. Y pues desde luego, como siempre, posibles brechas de equidad en el acceso a estas tecnologías y pues que se ensanchen o se hagan más grandes las desigualdades, especialmente sociales, económicas o entre países ricos y países que no tengan desarrollo. Para entender bien esto, tendríamos que empezar por hablar de algunos conceptos. Así que me permití preparar tres conceptos fundamentales que tienen que estar muy claritos para que sigamos hablando de esto. El primero, pues tenemos que hablar de lo que es la neurociencia. Y esto se podría definir como el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso y el cerebro, incluyendo sus aplicaciones tecnológicas. Por otro lado están las neurotecnologías. O sea, tenemos la neurociencia, pero las neurotecnologías, que son estas herramientas o dispositivos o técnicas que se derivan de las neurociencias y que se utilizan para observar o interpretar o alterar o influir en la actividad cerebral o cognitiva. Y estas tecnologías lo que hacen es obtener datos neuronales. Los datos neuronales son información que se obtiene directamente de la actividad cerebral mediante tecnologías como pueden ser las neuroimágenes o sensores o interfaces cerebro-computadora. A través de estas tecnologías se han logrado avances importantes. Por ejemplo, hay unos avances en cuanto a resonancia magnética funcional que han demostrado que ciertas áreas cerebrales se activan cuando estamos enfrente de dilemas éticos o tenemos que tomar decisiones morales. Hay un caso enigmático que es el caso Phineas Gage, que Ujú. revelan cómo cambios en el cerebro pueden alterar el comportamiento y la toma de decisiones y aspectos que son Sí, muy relevantes y que serán relevantes para el contexto legal. Pues de esto se deriva la posibilidad de que las personas puedan cometer delitos relacionados con el acceso y el control involuntario de la actividad cerebral. Me refiero a las personas que tengan acceso a nuestros datos. claro. Y ese es algo muy interesante porque mucho de la neurología, del estudio del cerebro, utiliza mucho a gente que ha sufrido accidentes de algún tipo y la forma en que se altera su comportamiento en base a esto, ¿no? Y eso nos ha abierto muchas puertas. Entonces, aquí tienes un punto muy interesante, pero por favor, sigue, sigue. Sí, claro, porque como platicábamos la vez pasada, el cerebro tiene plasticidad y aunque Exacto. la identidad en estricta teoría no cambia, nuestra esencia se va construyendo y se mantiene permanentemente, pues Ujú. el trauma, ¿no? Un accidente fuerte o un Sí, hecho traumático sí que nos puede cambiar. Lo que están ahorita los neurocientíficos viendo es que se puede manipular o se puede intervenir el cerebro para que sin necesidad de un hecho traumático sí se pueda incidir sobre la ah, ok. personalidad. Y esa es una de las cuestiones que debemos de regular, porque hay principios que me atrevería a decir que son principios bioéticos que están en juego. En primer lugar, la dignidad humana. Y es reconocernos a todos como fines en nosotros mismos y no como medios o objetos para el logro de objetivos de otras personas. Entonces, primero que nada, pues la dignidad de la persona ahí Oye, está en riesgo. y aquí me llega ese ejemplo que es brutalmente salvaje, no es tecnológico, es una cosa que pero es muy afín. Cuando les dio por hacer les cortaban el óvulo, ¿cómo se llamaban? Es decir, Lobotomía. lobotomías, exactamente. Le cortaban el óvulo al paciente pensando que con eso iban a mejorar y lo que obtenían era una especie de robot, ¿no? Pero pues, digo, quién define qué es lo que va a pasar cuando pues haya este tipo de tratamientos? Es muy interesante esto que estás diciendo.
Pues sí, hay antecedentes pues que son muy lamentables, como las Brutales. lobotomías, las Ujú. terapias de conversión a través de también de shocks eléctricos. Sí, Exacto. hay un camino y por eso hay que defender, o sea, siempre que se utilizan experimentaciones o investigaciones en seres humanos, pues tenemos que estar muy pendientes de que se protejan estos principios. Otro principio que está en juego es el de la dignidad, perdón, Ujú. el de la autonomía, que justamente la autonomía es una de los valores ahora más apreciados. La autonomía incluso se llega a expresar hasta en ciertos extremos, ¿no? Y Ujú. esta autonomía, que es la capacidad que tenemos de decidir libre e informadamente, preferentemente, pues podría ser intervenida también a través de este tipo de técnicas. En la bioética y en la medicina, dos principios fundamentales, la beneficencia y la no maleficencia. Entonces, por un lado, pues, se tiene que priorizar el bienestar y la seguridad de los individuos, especialmente de aquellos que están vulnerables, evitar crearles daño o riesgos innecesarios derivado del uso de estas tecnologías. Hablábamos también de la proporcionalidad médica, ¿no? Tiene que haber una proporcionalidad entre las técnicas que se aplican y los beneficios, en todo caso, que se obtendrían. Claro. Ya habíamos hablado también del principio de justicia y equidad, del cual pues se pueden derivar muchas subformas de violentarlos, desde el acceso o no acceso a estas tecnologías, si es que son beneficiosas, Ujú. el utilizamiento de países pobres de personas para hacer experimentos que en otros países podrían no ser legales o aceptados, y de igual manera, pues discriminación o exclusión derivado de los resultados obtenidos por estas pruebas, ¿no? Que es una de las cuestiones que más preocupan. Y en bioética se utiliza un principio que desde Aristóteles se plantea, que es el principio de precaución. El principio de precaución habla de hacer una previsión y esto es una evaluación rigurosa de los riesgos que pueden ser tanto éticos, sociales o ambientales, que se pueden derivar de estas neurociencias y de estas neurotecnologías ante su implementación. Claro. Bueno, pues de todas estas preocupaciones, entonces surge una nueva ciencia. Esta nueva ciencia es el neuroderecho, Ajá. que es una ciencia que está relacionada con la protección de la actividad cerebral, de los datos neuronales, la identidad y la integridad cognitiva frente a los avances imparables de las neurociencias. Para que surgiera esta nueva ciencia o esta nueva rama del derecho, hubo una iniciativa en la Universidad de Columbia que fue capitaneada o ha sido capitaneada por un neurocientífico de nombre Rafael Yuste. Rafael Yuste además ha trabajado con la Organización de las Naciones Unidas, específicamente también con la OCDE, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en comunión con el gobierno de Chile, han intentado trabajar para incorporar los neuroderechos en los marcos legales. Él ya lleva un buen camino trazado e incluso él ha propuesto 5 nuevos derechos humanos y propuso ante la Asamblea de la ONU estos que les vamos a llamar neuroderechos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Primero, pues, ¿qué tal que lo definimos, ¿no? ¿Qué sería entonces un neuroderecho? Pues un neuroderecho sería la manera en la que nosotros estudiamos lo que es el libre albedrío, la responsabilidad que tendríamos las personas y la imputabilidad en el caso de que se nos pudiera achacar alguna capacidad de responsabilidad o de asumir las consecuencias de nuestros actos. Eso sería como el objeto o la materia de estudio del neuroderecho. El neuroderecho va a explorar cómo la biología cerebral puede influir en las decisiones legales y en las decisiones éticas y en la manera en la que nos comportamos y cómo entendemos lo que es la responsabilidad y el libre albedrío. Y para eso, pues será necesario mejorar los sistemas legales e incluso, pues, hacer cambios en la normatividad, no solamente de las naciones, sino Ujú. en cuestiones tal vez de declaraciones universales. Estos neuroderechos que te comentaba, pues principalmente son 5 neuroderechos los que propone Rafael Justes. Y el primero de ellos es a la privacidad mental.
Todo mundo tenemos derecho a que la información que es obtenida directamente de nuestros cerebros no pueda ser accedida, recopilada o almacenada o utilizada sin el consentimiento, aunque a mí aquí a veces me gustaría agregar que aún con el consentimiento informado de las personas, siempre creemos que cuando alguien tiene el conocimiento informado es un conocimiento total, pero en ocasiones las personas tomamos decisiones aún informadamente, pues por temor o motivados por otras causas. Entonces yo creo que incluso se debería de proteger a algunas personas que den su consentimiento para que esta información obtenida directamente del cerebro, pues sí pueda ser almacenada o comercializada o utilizada. Entonces, bueno, ese es el primer neuroderecho, el derecho a la privacidad mental. El segundo derecho es a la identidad personal. Ya habíamos dicho que nosotros somos seres únicos e irrepetibles, como nos decían nuestras mamás, y si nosotros nos convertimos en seres únicos e irrepetibles, pero existe una manera de que esa identidad personal sea alterada, vuelvo y insisto, aún con el consentimiento de la persona, pues no debería de permitirse que a través de intervenciones o tecnologías se pueda alterar o manipular o influir en los pensamientos, emociones, decisiones o comportamientos de un individuo con o sin su autorización, aunque hayan sido bien informados. Tal vez para cuestiones terapéuticas pueda ser útil, decíamos la vez anterior, terminar con fobias como miedo a las alturas. Hasta ciertos límites sí podría permitirse ese tipo de intervenciones, siempre y cuando la integridad de la identidad se mantenga, que es lo que se tiene que proteger. El tercer derecho, pues también es el derecho a la integridad cerebral. O sea, no solamente la identidad como ese concepto inmaterial, sino que ya estamos hablando también de la integridad del cerebro. Toda la intervención que se hace sobre el cerebro, si es médica o experimental o tecnológica, debe estar pues siempre vigilante de cuidar la integridad física y psíquica de la persona, de no hacer alteraciones o modificaciones materiales sobre el cerebro y que obviamente pues todo este tipo de intervenciones sean autorizados bajo criterios de necesidad, de proporcionalidad y siempre con el consentimiento informado de las personas pues que están sometidas a este tipo de intervenciones. Ujú. El cuarto principio sería pues el derecho a la equidad, a la justicia, el principio de justicia, el derecho a tener que todos tengamos derecho o acceso a los beneficios derivados de estas neurociencias y que sean accesibles de manera equitativa a toda la población, evitando discriminaciones o brechas tecnológicas o brechas entre países que perpetúen las de por sí ya marcadas desigualdades sociales, económicas, regionales. Todo un Y el tema ese, ¿eh? último derecho sería el derecho al libre albedrío, que es Ujú. preservar la capacidad que tenemos las personas de decidir libre e individualmente, autónomamente, sin manipulación, sin influencia de terceros, las decisiones y por lo tanto asumir las consecuencias de nuestros actos. Rápidamente, este señor Yuste, él es chileno, ¿verdad? Sí. O sea que Chile va en la vanguardia de este tema. Pues Chile va a la vanguardia de muchos temas, ¿no? Ajá, De temas relacionados con la bioética. A mí me gusta pensar que hay ciertos países que han tomado la voz cantante para bien y para mal, o sea, o, claro. pa- o- o son temas muy polémicos, pero los que han innovado mucho en los temas relacionados a bioética, especialmente España, Chile, México, ¿no? También Ah, ha sorprendente. hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, Argentina, ¿no? Son países que han tenido una cierta voz diferente a todo el sector anglosajón, que es más principialista, ¿no? Como que ellos son más de protocolos, de principios, de aplicación de principios, mientras que algunos países europeos y algunos países latinoamericanos, pues se concentran más un poco en aspectos como este, ¿no? Especialmente, pues, tomando en cuenta las dimensiones, las múltiples dimensiones de la persona humana. Y por eso cabría comparar los neuroderechos con los derechos humanos, porque los derechos humanos, ya ves que los dividen en generaciones. Ujú. Entonces se habla de derechos de primera generación, que básicamente fueron los derechos civiles, la no esclavitud, en fin, ahí básicamente pues lo que se trata de demostrar es que tenemos una igualdad biológica, independientemente de la raza o del género o del lugar en el que nacimos. Y de ahí que tengamos entonces derecho
a conservar la salud de nuestro cuerpo, a educarnos, a desplazarnos a donde creamos que tenemos mejores oportunidades. Pues de todo eso versaban los primeros derechos o los derechos originales, que fueron básicamente pues los que desataron las guerras de independencia o las revoluciones Ujú, que hubieron en los 1700 y de ahí para adelante. Ya luego los derechos de segunda generación, básicamente los derechos laborales, tienen que ver también con la materialidad de la persona. Y finalmente los de tercera generación, que son los más recientes, pues tienen que ver con las culturas, con los pueblos, con la ecología, es decir, con la relación que tenemos unas personas con otras o las ujú, personas con nuestro ambiente. Pero aquí estamos hablando de una cuarta generación de derechos que no tiene que ver necesariamente con la persona humana como un ente biológico o material, sino que tendría que ver con lo que es la persona, con lo que es la dimensión espiritual o inmaterial, si es que no se logra de alguna manera demostrar que sí somos materia, ¿no? Y células y electrones, pues suponiendo o sin conceder que existe esta parte inmaterial, la mente humana, un concepto que nos vuelve seres únicos, nos hace personas, entonces serían los primeros derechos que se aplicarían a esa dimensión, a la dimensión de la persona humana, ¿no? Y de ahí que pues tengan para mí una gran relevancia, ¿no? claro. Ya habíamos hablado también en la vez anterior y fue una de las cosas que más llamó la atención en las redes acerca del uso militar de estas tecnologías y que de ahí que se debería de pues de evitar que se usen estas nanotecnologías, estas neurotecnologías para cuestiones militares o coercitivas, especialmente aquellas cuestiones contrarias al derecho internacional, pues el control mental, la manipulación cognitiva o desarrollar armamentos basados en tecnologías neuronales. Todo esto es también una de las grandes preocupaciones que se tienen. Todo esto de lo que estamos hablando, pues no son cosas que he inventado yo o que hemos simplemente se nos ha ocurrido, sino que hay muchos precursores, muchas personas preocupadas porque estas cuestiones se conozcan, ¿no? Está, por ejemplo, Taylor Sherwood, que es el que acuñó el término de neurolaw o neuroleyes, ¿no? Sería analizar cómo determinadas lesiones cerebrales podrían tener implicaciones jurídicas y por lo tanto podrían ser utilizadas en los juzgados. Entonces, a Taylor Sherrod se le debe este término de neuroleyes, ¿no? O neurolaw, sería la forma correcta de decirlo. Por otro lado está Michael Gazzaniga, que ha estudiado el cerebro y su impacto en la responsabilidad moral y ética, ¿no? Y muchos neurocientíficos también han estado en ese tema, ¿no? De las implicaciones que tiene la estructura cerebral o la química cerebral en temas como la responsabilidad moral o ética, ¿no? Hace poco escuchaba a, a López Dóriga que decía que por primera vez, cuando conoció a ese asesino serial, el Mocha Orejas, Sí, dijo que por primera vez estuvo enfrente de un ser desalmado. Dice, por fin entendí lo que era una persona sin alma. Le miraba a los ojos y se veían vacíos. Se veía que esta persona no tenía alma, ¿no? Es decir, no tenía conciencia del mal, no tenía conciencia de una responsabilidad moral o ética sobre sus actos. Simplemente actuaba y no tenía esa conciencia de que sus actos podrían ser malos o perjudiciales o dañinos, ¿no? Incluso yo tiendo a creer que muchas veces las personas pues que cometen delitos creen que están haciendo cosas correctas, ¿no? Eh, claro. me acuerdo de estos personajes de Chespirito que eran un par de ladrones bastante tontitos y cómo uno le decía a su esposa, pues ya me voy a trabajar. O sea, para ellos, pues sí que era un empleo, era un trabajo, ¿no? Entonces, pues seguramente lo veían como un bien, no necesariamente como un mal. Joshua Green, por su lado, pues es un investigador en neurociencia moral y él explora también cómo el cerebro toma decisiones éticas y legales. Ese es el objeto de sus investigaciones, mientras Ujú, que Adina Roskis destaca la discusión sobre el libre albedrío y la responsabilidad desde la perspectiva neurocientífica. En México también hay personas que se han involucrado en el tema. Enrique Díaz Arana, por ejemplo, en el 2015
dirigió trabajos donde se hizo una mesa redonda y los resultados fueron tan impresionantes que se derivó la creación de un seminario permanente en neuroderecho y psicopatología en la UNAM. Y desde ahí que se mantiene esta cátedra, este seminario permanente, y se llevan a cabo en México una serie de publicaciones sumamente recomendables para el auditorio que quiera educarse mejor sobre estos temas. Muy bien. Eh, ¿Tienes la lista de los de las publicaciones o tienes alguna bibliografía? Pues en este momento no, pero la podemos poner en el copy Ah, la subimos, sí. cuando lo pongamos en YouTube y con mucho gusto ahí les dejamos algunas buenas referencias de trabajos Perfecto. hechos en México, ¿no? Y bueno, pues este neuroderecho, esta nueva ciencia, pues tendría aplicaciones para que se vuelva Claro. una ciencia práctica, ¿no? La primera aplicación es la neurocriminalidad. La neurocriminalidad sería utilizar datos neurocientíficos para evaluar las capacidades de una persona en cuanto a su capacidad de cometer actos, pero más importante, la capacidad de comprender las consecuencias de sus actos, ¿no? Lo que se llama en derecho la imputabilidad de las personas, ¿no? Y muchos abogados dicen que se deberían las penas de hacer sobre la imputabilidad de la persona y no necesariamente sobre la gravedad. Es decir, a una persona que tiene conciencia de que está robando, debería ser más castigada que una persona que no tiene la conciencia, que cometió tal vez un delito intencional o inintencional, o, pues, o que el valor de lo que estaba robando, pues tal vez no significaba un despropósito, ¿no? Y a veces, pues simplemente se consideran planteamientos, pues a través de un protocolo y entonces las penas que se aplican, pues pueden ser disparejas, ¿no? De acuerdo a, como te digo, algunos investigadores, uno de ellos, mi hermano Jorge Nader, que es un gran abogado, un criminólogo, un especialista en todos estos temas, y él pues tiene un trabajo de tesis muy interesante sobre la no imputabilidad de las personas y sobre cómo se podría reformar el Código Penal para que las penas pues fueran relacionadas con esto, ¿no? Claro. Pues como siempre las personas brillantes se adelantan a su tiempo. Un saludo a mi querido hermano, y 20 o 30 años después de su intuición, pues se están tomando estudios serios donde se Ujú. puede ver que tal vez a través de la neurocriminalidad se pueda medir y evaluar esto que pues parecía tal vez muy difícil o muy subjetivo de evaluar. Claro. Por otro lado, está la psicopatología forense, que pues son el hacer peritajes jurídicos y apoyar en los juicios, donde los estudios del cerebro pudieran aportar pruebas sobre el estado mental de los acusados, ¿no? En Estados Unidos es muy común alegar la locura temporal, ¿no? Para zafarte de responsabilidades. Sí, la Bueno, con esto clásica. tal vez podría, yo pienso que luego esas cuestiones que apelan a la justicia, pues abusan, ¿no? Las personas abusan de este tipo de cosas. Y bueno, aquí tendríamos ya algunas formas de, pues, de aportar pruebas fuertes sobre el estado mental de los acusados y ver realmente si pues, se puede alegar o no esta locura temporal. Y bueno, una de las aplicaciones más polémicas es acerca del mejoramiento moral, ¿no? Estas propuestas de tratamientos basados en neurociencia para rehabilitar a infractores y prevenir conductas delictivas, ¿no? Desde siempre, pues se ha hablado de pues, estos tratamientos, pues para curar adicciones o para curar algunas, pues, prácticas morales que en algunos momentos históricos tal vez no fueron tan bien vistas o tan bien aceptadas. Y bueno, pues, ¿quién nos dice qué es actuar bien moralmente o qué es actuar mal moralmente y quién debe o no mejorar? Entonces, no solamente es polémico por la posibilidad de que se consiga, sino además porque los objetivos de este mejoramiento moral pues podrían caer en la subjetividad. Y ahí Sí. es donde pues tenemos también que estar bien, bien pendientes. Bueno, ¿y a dónde nos va a llevar esto? Pues valdría la pena echar un vistazo al futuro. Y pues el neuroderecho va a ser crucial para estudios jurídicos. Las neuroleyes van a ayudar a que se aplique el conocimiento médico y la tecnología en el área legal. Y para lograr un sistema legal más equitativo, cosa que nos urge no solamente en países como México, sino a nivel internacional.
Sin embargo, pues no es previsible que haya una transformación radical en el sistema de justicia. Primero tienen que ser aceptadas y evaluadas y desarrolladas estas tecnologías para que finalmente pues, se puedan aplicar eficazmente y efectivamente en los sistemas judiciales. Pero sí se prevé que sí van a empezar ya a haber algunas reformas. Una cosa que es sumamente interesante es que si todo esto es cierto, entonces los futuros juzgadores no necesariamente deberán tener su carrera de origen en el derecho, ya que psicólogos, psiquiatras o médicos o bioeticistas podrían especializarse y formar parte del Poder Judicial. Entonces, Ujú. sí es cierto que en México somos, revolucionarios por estar eligiendo jueces de acuerdo a los perfiles, ojalá y esto se perfeccione y se mejore, pues imagínate que los perfiles no necesariamente sean de abogados, sino que ahora, pues sabiendo esto, se puedan hacer salas especializadas en los juzgados, en neuroderechos, donde los juzgadores, las personas juzgadoras, pues no necesariamente sean abogados, abogadas, sino que sean personas que tengan pues otros tipos de perfiles más afines a estas nuevas tecnologías y a este nuevo vocabulario del que hemos estado hablando. Todo un universo de nuevas carreras ahí están a la vista, ¿eh? Qué bárbaro. Pues sí, para que los chavos vayan viendo cómo se pueden ir especializando, ¿no? Y pues bueno, de lo que tú hablabas, por ejemplo, de estas intervenciones lobotómicas, pues también podemos ver hacia el futuro, pues nuevas formas de rehabilitación a través de intervenciones. Eh, una cosa que es muy polémica es que probablemente si estas tecnologías siguen avanzando y los datos así lo indican, podría haber una redefinición del concepto de muerte cerebral Ujú. que queda para un futuro programa todo lo que es hablar acerca de la muerte cerebral y el trasplante de órganos y cómo se determinan estas cuestiones, cómo se habilita o se declaran estas equivalencias a lo que es una muerte física, pues podrían ser redefinidas si los datos que arrojaran estas neurociencias y estas neurotecnologías, pues llevaran esa dirección. Obviamente, pues se va a trabajar para perfeccionar los detectores de mentiras, ¿no? A través Ujú. de tecnologías novedosas y muy probablemente existan ahora los coaches o los gimnasios prefrontales en los cuales podamos también ejercitar, ¿no? La parte prefrontal del cerebro, pues para mejorar nuestras condiciones morales o incluso cognitivas, ¿no? Y bueno, pues todos estos conceptos son aquellos por los que vamos a estar debatiendo los próximos años y que seguramente pues abordaremos en muchos y futuros programas. Pues ahora sí que tú solito te estás comprometiendo porque aquí hay muchísima tela de dónde cortar, ¿eh? Tenemos que platicar de varios temas, pero sobre todo, sabes que a mí se me hace muy interesante que estemos ya pensando en eso, porque tradicionalmente nosotros, me refiero a nosotros como especie, pues primero se cae el niño al pozo y ya después pensamos en ponerle guardas y si no taparlo, ¿no? Y aquí se me hizo una buena noticia que haya gente que ya está pensando en esto y sobre todo que salga de nuestros países. Es decir, como decías, Chile, España, Argentina, México, pues ya están en esto y obviamente pues, va a haber muchas discusiones, sobre todo se vaya generando todo esto, ¿no? Estaba leyendo de los problemas que han tenido con toda la situación ahí con Elon Musk, con todo lo que están haciendo del chip este que le quieren poner a la gente que por ahí tuvieron un problema, que lo rechazaba, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar a ver cómo la gente, pues, primero que nada, va a buscar este tipo de cosas. Y segundo, pues, lo que decías, ¿no? Los derechos a tener la accesibilidad, a poder usarlo, poder tenerlo, poder aplicarlo y obviamente, pues, es lo que representa para la mejoría de la vida. Pues muchas gracias, Eduardo Nader, ingeniero y experto en todos estos temas de pues neuroderecho, temas de transhumanismo, que es uno de los meollos de esta serie que estamos haciendo. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Encantado y pues
Espero que pronto podamos seguir discutiendo de estos y de otros muy interesantes temas. Pues, ¿qué te parece si vamos pensando en uno nuevo y lo vamos programando para pues, salir por lo menos cada 15 días y seguir con todo esto? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Pues me encuentran en Lalologías, son mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, Ujú. próximo canal en YouTube y también en TikTok. También en TikTok, muy bien. Pues muchas gracias y pues estamos pendientes. Y mientras yo les digo que nosotros somos Conexionistas, nos encuentran en X y en Facebook como Conexionistas MX, Conexionistas México en Spotify y en YouTube, ya se me están olvidando, perdón. Y también somos Conexionistas así a secas en Telegram. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.